La oscura historia de la antigua penitenciaría central se recordará desde este jueves en el Museo de los Niños. Ese centro abrirá en parte de las antiguas celdas del lugar y el museo penitenciario, eso es lo que va a ser, un museo penitenciario, y todo se va a realizar a partir de este 23 de febrero, mañana jueves. Este sitio contará con figuras, fotografías y ambientes sonoros, lo que se vivió durante 105 años de historia en ese centro penal. El lugar se cerró en 1979 y tras años en abandono, la edificación se restauró para convertirla en el actual Museo de los Niños. Muchos de ustedes quizás sí conozcan parte de la historia de la Penny, como se le conocía popularmente, pero muchas generaciones, sobre todo las nuevas, no conocen tanto sobre lo que fue esta cárcel. Importante también saber esa transformación. Así es, y es que escuchamos, fue un museo, pero fue un lugar en donde realmente se vivió mucho dolor. Han pasado ya 38 años desde que se dio el cierre oficial de la Penitenciaría Central durante el gobierno de don Rodrigo Carazo. A pesar del tiempo, las violaciones, agresiones, crímenes atroces aún viven en la memoria de los que estuvieron cumpliendo una condena en esas celdas. En 1905 fue construida la Penitenciaría Central. Su objetivo fue albergar a 350 privados de libertad. Para 1975 ya había 1.300 prisioneros. Don Mariano, quien es el actual director de adaptación social, fue auxiliar de criminología en la penitenciaría desde 1974 hasta 1976. Las personas privadas de libertad estaban como muy a la defensiva, portaban platinas o punzones casualmente no para agredir muchos de ellos, sino para defenderse en caso de ser atacados. Entonces nos generaba a nosotros también temor. Había que ver cómo luchaba por sobrevivir, era un mundo diferente. ¿Cómo era ese mundo? ¿Qué recuerda usted? ¿Alguna ¿Cómo anécdota? le puede decir? Que ahí era un mundo como, se puede decir, llamándolo así, como una Sodoma y Gomorra. No se dormía, toda la noche se pasaba a veces despierto, en juegos, en maldades, porque había mucho trasiego de drogas, de uno viendo a ver cómo se robaba algo para otro día tener, o le pagaban a uno para ver tal cosa, o a ver dónde estaba una galeta, y había que sobrevivir duro. Actualmente Víctor Manuel Leiva está en el CAI del adulto mayor, tiene 65 años. Desde los 17 su vida la ha pasado entre las cárceles de la Penitenciaría Central, la Isla San Lucas, la Reforma, la Leticia de Guapiles, Limón y ahora lleva 2 años y 8 meses en el CAI del adulto mayor. Asegura que ya no sabe cómo vivir afuera. Desde su nacimiento en el Buen Pastor ha tenido una vida de la mano del Estado. ¿Cómo era cuando llegaba alguien nuevo y joven? Bueno, el tiempo para esos niños era muy cruel. O sea, le llamaban niños. 20, 25 años eran violados sexualmente, sin ninguna compasión. No porque ellos querían, no, era porque tenía que ser así. ¿Por qué? Porque así lo mandaban. No lo hacía yo. ¿eh? ¿Quién mandaba eso? No, ¿quiénes no mandaban? De gente. Ahí la sexualidad se veía al pecho. Hasta se hacían negocios, tal vez uno poderoso lo agarraba y se lo llevaba y lo vendía. Inclusive, como digo, no es por faltarle el respeto a ellos, pero a veces hasta la misma policía se prestaba, porque por dinero llegaban y le decían tal. Aquel le decía, le voy a dar tanto y páselo para acá, y lo pasaban. La penitenciaría encerró en los 70s una oscura historia de la mano de la banda denominada Los Hijos del Diablo. Ellos eran los que manejaban todo y los señalados de los crímenes más atroces en su interior. Ese no es col, ese no es nada, ese más bien está bien matado, yo le dije a él. Está bien matado. ¿Por qué? Porque él mató 3 viejitos en Punta Arenas, los enterró, ese se llama Canalete. Ese famoso Canalete era el lavandero de la policía. Ese traía y llevaba. Ya, entonces por eso lo mataron el hombre. Pero él está bien matado no porque sea sapo, no, sino porque la barbaridad que hizo en Punta Arenas por robarle, porque yo soy de Punta Arenas. Y yo todo me doy cuenta.
Ángel habla del día en que le arrancaron el corazón a Canalete y jugaron con él en la plaza principal. Fue parte de la temida banda. Asegura que no participó en los homicidios, pero que estuvo presente en todos ellos. Le faltan 35 años de condena. Insiste en su inocencia, luego de haber pasado por 8 centros penales durante toda su vida. ¿Cómo era la comida? No le puntillas de arroz, más una sopa que no se podía tomar. El pan se lo comía usted y habían cucarachas. O sea, recordar eso es algo apestoso. Pero, digamos, yo no sufrí. ¿Por qué no sufrí? Porque teníamos contactos. Iba una persona, un vigilante, iba para afuera a X cosas, uno mandaba a traer el arroz, mandaba a traer todo lo que quería, uno cocinaba adentro. Afuera, en las celdas, uno tenía calentadores, hacía su comida. Entonces uno comía dignamente, pero otros no podían comer igual, no todos podían comer igual. Había mucho sufrimiento, las personas que le llegaban bombas, llegaba la gente, le quitaban todo. La Penny, la historia más negra del sistema penitenciario nacional. Bueno, en el caso de don Ángel decía que le falta